común denominador el hecho de que la importancia, el valor y la bendición que representa nuestra familia para cada uno de nosotros. Cuando pensábamos en quién podía acompañarnos en este inicio de la semana, pues rápido vino a nuestra mente y a nuestro corazón el poder invitar a los esposos Camero, aunque quien va a predicar es el pastor, ¿verdad? Obviamente son 28 años ya de casados, ya casi, ¿verdad? 28 años ya ya de casados, de estar felizmente casados. El Señor les ha dado 2 hijos y también, ¿verdad? Han estado ahí al frente de una hermosa congregación que hoy tiene ya 2 filiales. Y cuando se trata de la familia, si bien es cierto, no hay familias perfectas, tratamos de ser familias saludables, siempre es bueno que alguien que Dios le ha podido también ayudar a sobrellevar, a educar y a ser sacerdote para su hogar, nos pueda compartir de la palabra del Señor. Les están entregando unas notas que han sido preparadas. Usted puede también terminar de escribir o anotar algo más que usted así lo desee. Recibimos entonces al pastor Carlos Camero de Iglesia Vida Abundante esta noche. Está en su casa, siervo. Gracias. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición siempre poder estar aquí. Bueno, hoy con mi esposa, gracias al Señor, ¿verdad? Algunas veces ella no puede estar, pero hoy sí tengo el gusto que ande acompañándome y siempre orando por mí, sintiendo ese respaldo de parte de ella y pues ser edificado, ¿verdad? A través de la palabra. Y una vez más a los pastores y al cuerpo oficial, gracias por la confianza de poder compartir un tema muy especial porque es de la familia. Si hay 2 temas que mi esposa y yo no rechazamos predicar, es el tema del matrimonio y el tema de la familia, porque cada vez que nos toca compartir es como volver a ajustar las tuercas, a socarla, es como echarle aceite también para que funcione, es como darle mantenimiento, el estar preparando, el predicar me hace a mí pues hacerme responsable de la palabra que estoy predicando y ponerla en práctica. Y entonces por eso para nosotros temas como estos son de mucha edificación, solo que el tema de hoy está así mero duro, sí, mero peludo, como dice el texto, mero enredado, ¿verdad? Porque hoy vamos a hablar acerca de desenredando los conflictos de la familia. Y como el pastor Joel decía, no hay familias perfectas, porque todos los miembros de la familia somos imperfectos, ¿verdad? Pero que tenemos un Dios perfecto. Y basado en su palabra, vamos a compartir en esta hora algunos principios que yo espero puedan edificar y bendecir nuestras vidas. Oramos, Padre, hoy queremos una vez más reconocer nuestra necesidad de ti, nuestra dependencia en ti, reconociendo, Señor, que tú nos amas, que tú amas cada una de nuestras familias y que tu propósito es bendecirnos y ayudarnos, Señor. Hoy quiero pedirte que puedas poner cada palabra, Dios, para edificación, que ninguna palabra ociosa salga de mi boca, Señor, sino que la que sea para la edificación de esta hermosa iglesia, Señor. Gracias por cada uno de los que están aquí en esta noche. Pedimos que salgamos edificados de este lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bueno, cuando hablaba pensaba yo acerca de desenredar en los conflictos de la familia. Estaba pensando familias de la Biblia que fueran conflictivas y me encontré un montón. Eso fue lo más interesante, me encontré un montón. Es bien interesante que cuando la gente piensa, por ejemplo, nos gustaría ser como la iglesia primitiva, dice la gente, ¿verdad? Pero cuando uno comienza a leer el libro de los Hechos, desde el capítulo 6 ya uno encuentra dificultades en la iglesia, ya encuentra diferencias en la iglesia. Muchas de las cartas del apóstol Pablo era para corregir problemas que habían en las iglesias. Y entonces una de las cosas especiales de la palabra es que no es condenada, dice las cosas tal como son. Los escritores inspirados por el Espíritu Santo dijeron las cosas tal cual eran, sin tratar de matizar nada. Ellos no sabían que estaban escribiendo la Biblia, ellos no sabían que iba a ser el libro inspirado de Dios. Ellos fueron inspirados por Dios, pero no sabían la dimensión que iba a tener. Y hay una familia en la Escritura muy, pero muy especial, y es la familia de Jacob, que posteriormente llegó a ser Israel. Fue una familia, bueno, en esos días fue 4 esposas,
12 hijos y en una situación sumamente especial, ¿verdad? 2 esposas oficiales y 2 que fueron obligadas, ¿verdad? Ahí a tener hijos de parte de él. Pero independientemente, solo eso ya nos dice que había un gran conflicto. Solo nos dice que eso ya había diferencias tremendas. Y ustedes nos vamos a enfocar en la vida de José, porque José como que era el más cuerdo de toda la familia. José como que era el más adelantadito, más el que llegó a tener un mejor corazón dentro de todos ellos. Y vamos a aprender de él. Ahora, él tuvo que pasar un proceso para poder llegar realmente a ser la persona que al final pudo bendecir y salvar a su familia. Y ese es el propósito. Que nosotros podamos llegar a entender que la familia no es un ring, no es quién gana, no es quién tiene la razón, no es el programa quién tiene la razón, sino que se trata de aprender a negociar, se trata de aprender a tener las actitudes correctas. Y yo siempre digo esto, todos los que estamos aquí tenemos la ventaja de que somos cristianos. ¿Alguien dice amén? La ventaja es que usted y yo somos cristianos. ¿Amén? La ventaja de usted y yo es que el Espíritu Santo mora en nosotros. La ventaja de usted y yo es que la palabra del Señor mora en nuestra vida. Tenemos la palabra del Señor. La ventaja es que usted y yo estamos enfocados en imitar a Cristo, ¿sí? En reflejarlo a Él. Entonces, partiendo de todas esas cosas que he mencionado, creo que todos deberíamos de tener la mejor actitud para que los conflictos en la familia, las diferencias en la familia puedan encontrar una respuesta y una solución. Así que quiero, con base a la vida de José, compartir cuatro consejos que a mí me parecen muy importantes. El primero de ellos es que debemos de evitar las malas actitudes hacia mi familia. Debo de evitar las malas actitudes hacia mi familia. Y alguien dirá, ¿pero qué está diciendo, pastor? Bueno, que muchas veces no hay la mejor actitud para la familia. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo de esto. Yo veo muchos cristianos en la iglesia atentos, amables, cariñosos con los hermanos de la iglesia, aquí en la iglesia, pero en la casa no levantan ni un plato. En la casa los muchachos no quieren sacar la basura. En la casa hay pleitos por el pedazo de carne más grande. En la casa hay pleitos por quién paga una cosa y quién paga otra. Pero en la iglesia todos son santos. Desde aquí, hermano, todos se ven, casi que la aureola se les echa de ver a todos aquí, ¿verdad? Habría que preguntar en la casa cómo es la realidad, habría que preguntar en la casa cómo es la cosa. Ahora, la familia de Jacob no fue la excepción. Yo le he puesto algunos versículos ahí. Génesis capítulo 37, del versículo del 13 al 24. Hablando de José, dijo Israel a José, ya no se llamaba Jacob, sino que Israel: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. En buen salvadoreño, tráeme el chambre, tráeme el reporte. Sí, ahí había una actitud que no era la más correcta de parte de Israel. Anda a ver cómo están y tráeme el informe. Pero es venir y ponerles el dedo, porque Israel sabía que no eran tan buena pieza sus hijos. Pero sigamos adelante. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquén y lo halló un hombre andando él errante por el campo. Parece que se andaba errante, andaba perdido, se había perdido un poco José. Y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Oiga, y aquí viene la historia. De veras que esto parece una novela. Pero dice, y cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué pasó con los hermanos de José? Conspiraron contra él para matarlo. Oiga, estamos hablando de una familia que temía a Dios supuestamente. Una familia que tenía a Jehová como su Dios. Pero aquí estamos siendo asombrados por las actitudes que ellos están teniendo. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador.
Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos y dijo, no lo matemos. Y le dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José. ¿Qué le quitaron? Su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía. No, gracias a Dios, no había agua en ella. Ahora, usted conoce la historia. No voy a meterme mucho en la historia, sino en los principios que encontramos aquí de cómo desenvolver los conflictos de la familia. Lo primero es que debemos de tener las actitudes correctas y debemos de evitar las actitudes que no nos ayudan para que nuestra familia salga adelante. Si usted conoce la historia anterior, José había tenido sueños. Y había tenido sueños que no le habían agradado a sus hermanos. Había tenido sueños en los cuales él estaba encima de ellos, era superior a ellos, estaba gobernando sobre ellos, incluso sobre su papá y su mamá. Y eso hizo que ellos le detestaran. Y la Biblia dice que le detestaron aún más, dice. Sumado a eso, su papá le había mandado a hacer una túnica de colores. Que eso había creado celos, eso había creado contienda, eso había creado, sin duda alguna, era el hijo preferido. No, la Biblia nos lo dice claramente. Había una preferencia para él. Si usted se fija, todo lo que estoy diciendo es un montón de actitudes equivocadas dentro de la familia. Preferencias, regalos especiales. Eso había creado envidia, en el caso de José había creado orgullo, había creado el hecho que se sentía superior a sus hermanos. Su papá lo manda, honestamente lo manda y claramente es a ver qué están haciendo. Porque mi pregunta es, ¿por qué es que José no anda con ellos apacentando las ovejas? Porque todos los demás andan y él no. Es que el niño se podía solear. Es que el niño le hacía mal, le daba alergia al sol. Es que el niño, si usted ve, hay una actitud mala. Desde Israel, Jacob, su mamá, sus hermanos, o sea, era un conflicto, hermano. Si usted piensa que los conflictos en su familia son fuertes y grandes, hermano, creo que aquí nos quedamos pachitos nosotros. Aquí nos quedamos, nuestra familia es sana, ¿verdad? Nuestra familia no está tan contaminada como esta familia. Por eso uno tiene que pensar en las decisiones que uno toma, en las palabras que uno dice, en cómo uno trata a la familia. Y aquí es donde la solución para desenvolver este relajo, este enredo, comienza en analizar nuestras actitudes. ¿Cómo está siendo mi actitud según el rol que usted desempeñe como mamá, como abuelita, como papá, como hijo, como hermano, como tía? Como tío, ¿cuál es su papel? Usted está desempeñando el papel correcto de cómo poder llevar adelante su familia. Porque todas estas malas actitudes llevan a decisiones tremendamente fuertes. O sea, pensar en matar a un hermano y luego lo vendieron, lo cual tampoco no fue algo bonito. Una vez alguien decía, pero por lo menos no lo mataron. Sí, pero lo vendieron de esclavo. Dígame cuál de las dos era la más sana, era la más correcta. Y es allí donde tenemos que, una vez más, volver a la actitud de Cristo. ¿Qué dice Filipenses? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el sentir de Cristo Jesús? El cual, dice, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oiga, obediencia, humildad. Una de las cosas que hay que entender es que no tenemos una competencia en la familia. Hay momentos en que los papás tienen competencia con los hijos tienen competencia con los padres, los hermanos tienen competencias entre sí, y muchas veces porque nosotros mismos hemos creado este tipo de situaciones. Hay muchas cosas que es bien delicado tocar porque cada familia es un mundo,
Cada familia tiene sus propias maneras de cómo ven las cosas, pero la Biblia es sumamente clara y yo creo que muchas veces las malas actitudes vienen por la falta de conocimiento que es lo que la palabra de Dios dice. Y honestamente yo sé que hay circunstancias materiales, económicas, de tiempo que nos hacen vivir situaciones que no son bíblicas, pero que nos ha tocado vivir y que uno tiene que adaptarse a ellas y que si nos toca vivir en situaciones que, por ejemplo, yo sé que muchas veces algunos no pueden, se casan y no pueden pagar una casa aparte y como dice el dicho, el que se casa quiere, y algunas veces, yo me acuerdo cuando nosotros nos casamos, a nosotros mi mamá nos ofreció su casa. De ahí mis suegros nos ofrecieron su casa y que nos fuéramos a vivir ahí y que la iban a remodelar. Y yo recuerdo que al final dijimos que no a ninguno de los dos. Y los dos se enojaron con nosotros. Y no les gustó. Pero después de 28 años doy gracias a Dios que ni con mi mamá ni con mis suegros. Eso fue nuestra experiencia. Y nos tocó irnos a vivir a un apartamento, pero solo éramos los dos, hermano. Hasta grande nos quedaba, dos habitaciones tenía el apartamento y una era bodega y otro era el cuarto y aprendimos esas cosas. Pero yo recuerdo que mis suegros y mi mamá no les gustó y mi mamá decía, si aquí hay otros cuartos, porque mi mamá vivía nada más con una sobrina y habían 2 cuartos más solos y decía, ¿y por qué no se vienen a vivir aquí? Porque ya me imagino a mi mamá, hermano. No la voy a poner en carroza a mi mamá, ya. ¿Verdad? Pero son cuestiones que entonces, si hay gente que le toca vivir así, tiene que aprender a tener la mejor actitud. Voy a repetir eso. Si hay gente que le toca vivir con el tío, la tía, el abuelo, la abuela, o sea, yo no estoy criticando nada de eso, sino que si esa es nuestra realidad por diferentes razones, entonces debemos de tener la mejor actitud. Porque yo no veo aquí a ninguno de ellos teniendo la mejor actitud. Yo no veo aquí a ninguno de ellos teniendo madurez, teniendo la actitud de Cristo. Yo no veo a ninguno de ellos. Y yo he visto que al final hay familias que sí funcionan en las circunstancias que les toca vivir. Un ejemplo, el manejo del dinero. ¿No es verdad que muchos de los grandes pleitos es por el manejo del dinero? Vos vas a pagar el cable, vos vas a pagar el internet, vos vas a pagar el tambo de gas, vos vas a pagar el agua, vos vas a pagar la luz. Y de repente a la hora de que los recibos llegan, más de algunos se hace loco, ¿sí o no? Más de algunos se hace en buen salvadoreño, el de los panes, el suizo, como usted quiera llamarle, ¿verdad? O el salvadoreño se hace, mejor dicho. Pero esas circunstancias nos llevan a el hecho de que en esta noche el primer punto sería, debo de analizar mi corazón. Porque hay circunstancias que a uno no le ha tocado. No es que uno ha elegido vivir de esa manera. Nos toca vivir circunstancias que no están en nuestro control, no están en nuestra manera de hacer las cosas. Le voy a poner un ejemplo. Ustedes, yo les he contado ya casi para 5 años de que yo tuve un infarto. Me hicieron un cateterismo. Pero una de las cosas que sucedieron después del cateterismo es que yo me puse bien sensible. Yo tengo la teoría que cuando a uno le tocan el corazón físico, el físico, de veras hay cambio en las emociones. Lo he comprobado porque a mi papá le pasó. Mi papá le hicieron una operación de corazón abierto y mi papá era duro, era tosco, era lo que usted quiera. Y después de la operación se hizo bien llorón, fíjese. Mi papá llora por todo hoy en día. Y yo tengo esa teoría de que cuando le tocan el corazón físico a uno, hay algo que sucede ahí. No sé, es una teoría mía, habría que ver los estudios. Pero lo que sucedió es que yo me hice bien enojado, hermano. Ya dijo que sí. Voy a predicar para este lado. Pero cuando a mí me hicieron el cateterismo, hermano, yo no, o sea, y no es algo que yo era consciente. Pero ella y mis 2 hijos tenían que andar así con pinzas, así tenían que andar con cuidado porque todo me enojaba, todo me alteraba, todo me ponía así tenso. Y honestamente, había una situación tan tensa en la casa cuando yo llegaba
pero no era algo que yo era consciente. Gracias. Hoy sí me oyen, hermanos. Pero que con este se oye la voz del pastor Joel, ¿verdad? Decía, ya está seteado para que se oiga como él. Bueno, pues va a ser más familiar todavía. Pues entonces yo no me había dado cuenta que yo andaba así de mal humor. Que, mire, y honestamente, la condición en que yo estaba requería de más cuidados en mi salud, requería de cuidados en mi comida, de que no me enojara, de que no me golpeara la cabeza, por ejemplo. Había un montón de recomendaciones médicas que yo tenía que cumplir y honestamente mi esposa y mis hijos eran unos héroes tratando de hacer lo mejor para brindarme todas esas atenciones. Y yo, hermano, con todos los colochos hechos, bueno, ya no tengo colochos, pero con todo sumado a todas las atenciones que me brindaban, yo andaba bien sensible. Cualquier cosa me irritaba, cualquier cosa me enojaba. Hasta que un día mi amada esposa me paró el carro y me dijo, mira, yo no sé si te has dado cuenta, me dijo, pero estamos haciendo el mejor esfuerzo posible por ayudarte, pero tenés que ayudarnos vos también. Y comenzó a decirme todas las cosas que yo, honestamente, yo no me daba cuenta, sino que para mí como que se había vuelto la normalidad, pero yo no estaba teniendo las mejores actitudes. Y yo creo que en alguna medida era como que yo tenía la excusa que como yo había tenido un infarto, me habían hecho un cateterismo, como que tenían que aguantarme porque yo estaba en ese proceso de recuperación. No sé si me doy a entender. Eso era como que tienen que aguantarme así soy porque ¿qué pues? Y entonces yo explotaba y yo gritaba y yo me enojaba y un ambiente tan tenso en la casa hasta que me lo hizo ver y yo todavía cuando me lo estaba haciendo ver decía, no, ¿y por qué? Y comenzó a decirme, mira aquí, mira allá, cuando pasa esto, cuando pasa lo otro. Y mire, yo como con la cola entre las patas, cada vez me iba haciendo. Y yo dije, tiene razón, dije. Y entonces tuve que tomar decisiones, tuve que tomar las actitudes correctas, porque ellos estaban haciendo lo mejor posible, pero yo no lo estaba haciendo. Yo estaba escudado en el hecho de que yo estoy recuperándome de mi salud, aguántenme así como estoy. Y no era verdad. Parte de mi recuperación y parte de mi restauración de mi salud era tener las actitudes correctas, porque en un enojo de eso me podido haber dado otro infarto más. Yo estaba abriendo la puerta para que las cosas siguieran a lo mejor de mal en peor, ¿verdad? Porque no tenía las actitudes correctas. Así que lo primero que quiero que piensen esta noche es, piensen en los problemas que hay en su hogar. Piensen en los enredos que hay en su familia. Piensen en las cosas en que no están de acuerdo. Piense por qué es que pelean a menudo. ¿Qué es lo que causa que de repente hasta de la iglesia van y cuando llegan allá explota algo? Cuando van tan bendecidos de la iglesia. Piense, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está afectando? ¿Qué es lo que puede afectar o puede llegar a afectar en un momento dado su familia? Y piense también cuál debería de ser mi actitud correcta. Porque ellos, aquí en la familia de Israel, José y sus hermanos, ninguno tiene la actitud correcta. Y eso lleva a José al pozo. Yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar al pozo. Creo que ninguno de nosotros, como dice, queremos tocar fondo. Porque esa es una clara expresión de lo que sería estar en el pozo, tocar fondo y que de repente las cosas no se solucionen. Hay una pareja que comenzaron a entrar en problemas de celos, de malos entendidos y todavía platicamos con ellos a tiempo, nos reunimos con ellos a tiempo, pero una actitud de falta de perdón, una actitud de orgullo tan grande de los dos, pero así orgullo de ese que el orgullo es como el mal aliento, hermano. Todos los notan menos uno. Que al final terminaron divorciándose. Y dos personas que se amaban, dos personas que se querían, dos personas que tenían 3 bellos hijos.
Terminaron divorciándose sencillamente por el tonto y estúpido orgullo que ninguno de los dos quiso ceder en el momento. No tuvieron las mejores actitudes. Y eso terminó destruyendo su matrimonio. Y puede imaginarse todas las heridas de sus hijos. Así que dígale que está a la par, yo no necesito el pozo. Dígale que está a la par, yo no necesito el pozo. Y si es familiar suyo, dígale, no necesitamos el pozo, sino que necesitamos las mejores actitudes. ¿Alguien dice amén, hermano? La segunda cosa es que debemos de entender que Dios nos llama a ser bendición para mi familia. Dios nos llama a ser de bendición para nuestra familia. No para ser estorbo, no para ser piedra de tropiezo. Siempre he dicho, y más de alguna vez lo he dicho aquí, cuando nosotros tenemos un pleito con mi esposa y yo le gano ese pleito, en realidad pierdo. Y cuando tenemos un pleito, porque peleamos, hermano. ¿Cuántos aquí pelean? Levanten la mano los que pelean en la familia. Levanten la mano los que pelean en la familia. Y los demás son mentirosos. Porque nosotros peleamos, hermano. Solo que hemos aprendido a pelear. ¿Sí? Hemos aprendido a pelear. Hemos aprendido que nuestras diferencias pueden ser una oportunidad para crecer. Y entonces, cuando ella me gana un pleito a mí, en realidad pierde. Porque si yo le gano es porque tuve que humillarla, es porque tuve que pasar por encima de ella, es porque tuve que herirla. Pero nuestra diferencia, en lugar de ganarle una batalla, puede ser algo que nos ayude a crecer, a ponernos de acuerdo. Le voy a poner un ejemplo que estamos pasando ahorita, en estos últimos meses. ¿Sabe que ya nos dicen suegros? Se está riendo, ¿verdad? Ya la pastora. Ya nos dicen suegros. Y no crea que ha sido un tema fácil. Sí. Ahora, ya viene mi tiempo, porque mire, lo que pasa es que anda de novia mi hija, entonces ahí el más celoso soy yo. Pero ya mi hijo por ahí va también y ya sé quién va a ser la más celosa en ese sentido. Ahí no voy a ser celoso yo, creo yo. Eso espero. Pero ha sido como de adaptarnos. Ha sido de como ponernos de acuerdo. Y al principio lo más chistoso es que nuestra hija con el novio bien tranquilo y nosotros peleando. ¿Me doy a entender? Y entonces, en eso de ponernos de acuerdo, o más bien en eso de cómo veíamos la situación, tuvimos que llegar a un momento donde nos hemos puesto de acuerdo en cómo manejar nuestra posición de suegros, en cómo tratar la relación de ellos. No sé si me doy a entender. No es ahí, una vez más, no es quién tiene la razón, sino que hemos aprendido a manejar y ahora estamos en una buena relación entre nosotros dos y ellos andan felices, ellos andan felices. Pero nosotros estábamos, de rebote nos había caído a nosotros la situación. No sé si me doy a entender. Entonces yo debo de entender que yo tengo que ser de bendición para mi esposa, ella es bendición para mí y nosotros somos bendición para nuestros hijos. Y debemos de enseñarle a nuestros hijos que también ellos deben de ser de bendición para nosotros, en no hacernos tan difícil este papel para el cual yo no estaba preparado, por lo menos. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, mire lo que dice la Biblia. Cuando Faraón tiene el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas y de las espigas, él manda, el copero se recuerda de José. Y entonces dice la Biblia, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y el asunto era que José inteligentemente les dice que la manera para enfrentar los años de sequía que venían, y los años de abundancia y sequía que venía, era nombrar a alguien. Y él está con el currículum a la par, ¿verdad? Hay que nombrar a alguien, ¿verdad? Que sea sabio, que sea entendido. Él está y ahí dice currículum José, hijo de Israel, ¿verdad? Él casi que está diciendo, aquí estoy, ¿verdad? Bien inteligente. Y entonces dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No haya entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré
seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. José es elevado a una posición de liderazgo, de autoridad, de bendición, de prosperidad. Pero una de las cosas que más adelante vamos a darnos cuenta es que José él está consciente que Dios está cumpliendo los sueños que había tenido 13 años atrás. Él sabe que es el cumplimiento de lo que Dios está haciendo. Y más adelante vemos cómo él entiende que Dios lo ha levantado ahí para ser de bendición para su familia. Cuando Dios nos bendiga, en primer lugar tenemos que entender que cuando Dios derrame bendición sobre nosotros es para bendecir a nuestra familia. Voy a repetir eso. Y le voy a decir por qué. Cuando Dios nos bendiga es para que seamos de bendición para la familia. ¿Sabe por qué? Porque al final los únicos que van a quedar con nosotros en los momentos de dificultad es la familia. ¿Sí? ¿Sí? Mire, voy a abrir mi corazón. Tantos amigos nuestros que han fallecido y uno se duele una semana, 2 semanas, pero al mes nadie se acuerda de uno. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes fueron a cuidar al pastor Joel cuando regresó del hospital y se desveló con la hermana Vero. Si yo preguntara cuántos oramos, vea que todos oramos. Uy, no todos oraron, pero la mayoría. ¿Cuántos oramos, hermanos? Pero los desvelos, ¿quiénes estaban ahí? Hermana Verónica, hermano Toñito. Pero todos los demás pudimos haber ido a visitarles un ratito, los que fueron. ¿Sí? Pero otros tenían miedo de ir a verlo, tal vez. ¿Sí? No sé cuánto tiempo no lo abrazaron, pastor, aquí, ¿verdad? Porque, sí, no, la mente es traicionera. ¿Sí? Y entonces en el proceso de recuperación, hermano, yo no dudo que la gente de la iglesia oró por mí, pero la única que se desveló conmigo fue mi esposa. Y los únicos que estaban pendientes para llevarme la medicina y para llevarme las cosas que necesitaba fueron mis hijos. Y la gente entra y sale de la vida de uno, hermano, pero los que siempre están con uno son la familia. O por lo menos así debería de ser. Pero muchas veces nos volvemos más fieles con los amigos, con los compañeros de trabajo, con personas que entran y salen en la vida de uno. Pero al final, hermano, nosotros debemos de cuidar de nuestra familia. ¿Sí? Sé que no es muy popular lo que estoy diciendo, pero es verdad. Dios llevó esa posición a José con un propósito. Dios levantó y cuidó la vida de José con un propósito. Y el propósito más adelante era cuidar de su familia, era bendecir a su familia, era de honrar a su familia. Hermano, ¿cuántas veces he tenido yo la sensación de querer hablarle a mi mamá? Pero ya no está, hace 17 años casi que partió. Y cuando surgen cosas buenas o surgen cosas negativas y que pasa algo, mi primera sensación es: le voy a hablar a mi mamá, pero instantáneamente me acuerdo que ya no está. Y yo he sido de los que me he lamentado cuántas veces me perdí de muchas ocasiones con mi mamá. Yo tuve la bendición que cuando todos mis hermanos se habían casado, yo todavía duré 9 años con ella. Yo viví 9 años solo con ella. Y yo sí pude disfrutar a mi mamá, de compartir con ella antes de casarme. Pero, honestamente, me hubiera gustado invertir más tiempo con ella. Y una de las cosas que nos desenredan de los conflictos es que nuestra familia tenga la seguridad y la convicción de que ellos son importantes para nosotros. Voy a repetir eso. Y usted me va a decir: no, pero si ella sabe que la quiero, pero ya se lo dijo. Ya le dijo a sus hijos que la ama, que los ama, que los quiere. Y aunque de repente los muchachos llegan a una edad de: ay, papá, no me digas eso. Yo me acuerdo que chiquitos íbamos a dejar al colegio a los niños y cuando íbamos bajando ahí para dejar a los niños nos daban besitos. Dios, papá, Dios te bendiga. Y los dos nos besaban. Y ya de repente, Dios, papá, y solo se bajaban y ya. Y yo cuando quería agarrarlos para darles un beso: papá, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? No me pongas en ridículo aquí. ¿Verdad? Las cosas cambian. Pero si de algo están seguros ellos, hermano, es que los amamos.
Si algo tiene que estar segura mi familia, es que ellos son amados de nuestro corazón, porque eso baja la tensión. No hay peor cosa que puede provocar tensión en la familia, es cuando uno no está seguro si es amado o no. Pero hay dos maneras de saber decir que los amamos. Uno es diciéndoselos, pero diciéndoselos. Todos los días, y no me va a dejar de mentir mi esposa, todos los días, cuando suena la alarma a las 5 de la mañana y nos despertamos así todos, cuando todavía no hemos terminado de venir a este mundo, lo primero es: buenos días, mi amor, te amo. Todos los días, te amo. Te amo. Y a pesar de que en ese momentito está despeinada ella y despeinado yo y todo eso, somos capaces de decirnos que nos amamos. Todos los días. Y si por alguna razón se me ha olvidado, hermano, ella misma me recuerda: ¿y no me has dicho que me amas? Porque ella necesita, ella sabe que la amo, pero necesita escucharlo. Nuestros hijos necesitan, hermano, por viejos que estén, hasta hijos pueden tener ya ellos, pero dígale que los ama. Eso crea una seguridad. Platicábamos hace poco con una pareja nueva de la iglesia y una de las cosas difíciles es que ellos están enfrentando una situación donde no están, lo voy a decir en buen salvadoreño, están arrimados viviendo donde de unos hermanos que no son ni familiares de ellos. Y que ha habido la opción y la oportunidad de poder ir a vivirse donde la mamá de él, donde la abuela de él, donde la tía de él, y los tres le han dicho que no. Los tres le han dicho que no. Y lo que pasa es que hay dónde ir a vivir. No es que no haya un cuarto, no es que no haya dónde. Hay dónde vivir. Una de ellas tiene una casa sola y no se la quiere dar. Ahora, el asunto es, puede imaginarse cuando él nos cuenta, así ha sido su vida desde chiquito. Han habido preferencias. Puede imaginarse cómo está su corazón de inseguro, de rechazado, de mal visto a esta altura. Y una de las cosas que gracias a Dios está obrando en la vida de él es que él no ha proyectado ese rechazo para con Dios, porque mucha gente eso es lo que hace. Piensa que así como los tratan los familiares, así lo va a tratar Dios también. Gracias a Dios él no tiene ese problema. Pero, hermano, quiero animarle en primer lugar a que lo diga y en segundo lugar a que lo demuestre. Porque yo todos los días le digo, yo enamoro a esta mujer a cada rato, ahí la paso cuenteando. Mire, Lisita no puede decir, Carlos nunca me dijo nada, nah, al contrario. Yo algunas veces le digo, no te aburra que te diga tantas cosas. No, me dice, seguí diciéndomela, me dice. Pero creo que le gusta más cuando se lo demuestra. Y ahora piense por un momento, y esa es la segunda pregunta: ¿cómo sería la manera en que usted puede demostrarle a su familia que los ama, que son importantes? Le voy a decir para mí, hermano, ay, cómo cocina mi esposa. A mí mi esposa me dice que me ama con el amor que le pone a la comida. Le voy a contar aquí entre nos. Miren, yo por esta cuestión yo no como sano, yo no como rico, trato de comer sano, no como rico. Es un desahogo el que estoy teniendo ahorita. Yo no como tan rico, yo como sano, en teoría. Entonces los plátanos fritos, hermano, un chorrito de aceite le echan solo para freírmelo, porque no debo de comer con tanto aceite, y aunque no me gusta, sé que me está amando. ¿Tiene sentido? Sé que me está amando. Pero yo cumplí años el día miércoles, hermano, pasado, y me hice un desayuno con unos plátanos, hermano, bien maduritos, llenos de aceite. Qué rico aquello, hermano. Ella me dijo, por ser tu cumpleaños podés comer estos plátanos así refritos, me dijo. Y yo de veras, usted no sabe lo que es, usted se los come así todos los días, pero yo, hermano, ese día lo disfruté tanto y fue como una expresión de amor de ella. Hoy te lo voy a cocinar como a vos te gusta, con todo. Es que qué rico el aceite, hermano. No, perdón, pero las cosas así fritas son más ricas, ¿sí o no? ¿Sí o no, hermano? ¿O solo yo paso ese conflicto? Pero, por ejemplo, le va a dar risa, hermano. Yo creo que lo he compartido esto aquí. Pero para ella,
que yo le exprese que la amo, no solo son palabras, sino, por ejemplo, levantar el plato y lavar el plato. Ayudar en los quehaceres, lavando los platos, arreglando el cuarto, sacando la toalla a que se seque. Mire qué barato me sale, hermano. Mire qué fácil me sale. Pero muchas veces ni esas pequeñas cosas queremos hacer. ¿Está conmigo, hermano? Muchas veces ni la basura quieren sacar. Muchas veces ni quieren ir a comprar a la tienda. Hoy le toca a no sé quién. Sí. Y muchas veces las cosas son pequeñas. Cuando yo entiendo que mi función es ser de bendición para mi familia, voy a caminar la mía extra, voy a hacer lo que sea necesario, voy a negarme a mí mismo, voy a tener la actitud de Cristo, voy a hacer lo que es correcto. ¿Tiene sentido? Por amor. ¿Alguien dice amén? Somos llamados a ser de bendición a nuestra familia. La tercera cosa es que debemos de esperar que las cosas van a cambiar por el propósito de Dios. La tercera cosa que tenemos que considerar siempre es el hecho que las cosas van a cambiar. Diga conmigo, las cosas van a cambiar. Con más seguridad, las cosas van a cambiar. Y cuando yo tengo seguridad que hay un propósito de Dios para mi familia, yo puedo siempre esperar que las cosas puedan ser diferentes. Una vez más, recuerde que la familia de Israel no era fácil. José al principio no era fácil. Sus hermanos no eran fáciles, pero tanto en el pozo como en la casa de Potifar, como en la cárcel, José tuvo un proceso de Dios, porque había un propósito de Dios, y el propósito era que él iba a liberar a su pueblo. Y la Biblia dice, el día en que él se revela a sus hermanos, él les hace entender quién es él, porque al principio les había ocultado quién era, y ellos veían un egipcio, no veían un hebreo. Dice la Biblia, y dijo José a sus hermanos: yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese por haberme vendido acá, sino que lean en voz alta, ¿qué dice? Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, una vez más, ¿qué dice? No me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Y hay para que nos demos gusto hablando un montón de cosas. Pero una de las cosas que es clave es que José llegó a entender que Dios había tenido un propósito con todos los procesos. Como no somos familias perfectas, hermano, una de las cosas que tenemos que aprender a ver en todos los enredos de nuestra familia, en todos los pleitos, en todas las diferencias, en todas las cosas que algunas veces no funcionan, es que Dios puede usar todas esas cosas con un propósito glorioso. Dicen amén, hermano. Yo le puedo contar historia tras historia de cómo situaciones difíciles en mi familia, Dios no desperdició el dolor, porque Dios no desperdicia el dolor, sino que Dios utiliza esas cosas difíciles para ir preparando situaciones para nuestra vida. En el año de 1981, uno de mis hermanos mayores, él se había metido al MERS en la época de la guerra, en la época de mucha convulsión. El MERS era el movimiento estudiantil revolucionario salvadoreño de esa época. Para los que no, era un grupo de estudiantes en contra del gobierno de esa época. Y entonces era parte de lo que en su momento llegó a formar el FMLN, la guerrilla y todo eso. Hermano, a mi hermano lo llegó a buscar el Escuadrón de la Muerte. Y bendito sea el nombre del Señor, no había nadie en ese momento que llegaron a traer a mi hermano.
A mí me agarró un poquito menos de aquí a la cancha, por ejemplo. Yo iba en la cuadra cuando se paró un carro, se bajaron unos hombres armados, atacaron la casa. Yo salí corriendo. A donde quiero llevar, hermanos, es que eso fue una situación tan difícil, fue una situación tan delicada. Nos tocó salir huyendo de San Miguel, nos tocó salir de una situación económica estable, normal. Nos tocó salir huyendo desde allá para acá, para San Salvador, a irnos arrimados donde unos tíos, en una situación económica difícil. Eso se desencadenó en el divorcio de mi mamá y mi papá. Y si yo le contara cosa tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa, tras cosa. Pero donde quiero llegar es a lo siguiente, hermano. Que yo en San Miguel, mi círculo era un círculo religioso de la religión tradicional. Y yo formaba parte íbamos todos los domingos a una comunidad bien organizada. Donde yo no tenía, honestamente, yo no hubiera tenido acceso al evangelio si yo me hubiera quedado viviendo allá en San Miguel. Pero yo entiendo hoy, vea, después de los años, en el momento uno no lo entiende. Yo entendí, hermano, que Dios utilizó todas esas cosas para sacarnos de un entorno que creo que si nos hubiéramos quedado allá no conocemos al Señor Jesucristo. Pero Dios estaba preparando cosas, hermano. Porque cuando Dios tiene un propósito para nuestras vidas, no va a haber nada ni nadie que lo va a estorbar. Al contrario, el pozo fue un lugar de preparación, la casa de Potifar fue un lugar de preparación, la cárcel fue un lugar de preparación. Y cuando José es presentado y es llevado delante de Faraón, él está listo, su corazón, su carácter, su vida está listo para cumplir el propósito por el cual Dios había permitido todas las cosas difíciles en nuestras vidas, porque Dios no desperdicia el dolor de nadie. Yo quiero animarle que probablemente han habido cosas difíciles en su familia o está ahorita pasando cosas difíciles en su familia. Quiero animarle a que siga creyendo, siga teniendo la actitud correcta, siga haciendo lo correcto, porque detrás de todo eso Dios está haciendo algo. Dios va a cumplir un propósito. La familia de José no, hermano, no hubiera subsistido, hubieran muerto y José mismo hubiera muerto si todo esto no hubiera pasado. Pero él entiende que no es ni siquiera los hermanos los que lo venden, es Dios. Dice 3 veces, dice: Dios me trajo acá, Dios me envió acá. Bueno, yo quiero animarle. Dios tiene un propósito para su vida y para su familia. Voy a repetir y usted me dice: hermano, Dios tiene un propósito para su vida y para su familia. Mire, hemos estado orando por un muchacho, hijo de una hermana de la iglesia que es alcohólico. Y ayer por primera vez llegó a la iglesia, pero llegó de goma, hermano. Llegó temblando. Y él creo que le había hecho una promesa a su mamá y por eso llegó. Pero al final es el producto de las oraciones que hemos estado haciendo por él. Hermano, da cólera ver cómo el diablo puede destruir una vida. Da un celo, hermano, ver cómo esto puede pasar. Y al final del culto me quedé para orar por él, me quedé para ministrarle. Y yo no sé si él estaba en todos sus cabales escuchando, pero yo sé que el Espíritu Santo ha hecho algo en la vida de él y que Dios ha comenzado a romper cadenas. Y la hermana en un momento dado se sentía como avergonzado. Perdonen que mi hijo ande así, pero yo le dije: hermana, no se preocupe, no se preocupe. Estamos aquí para amar a su hijo, para ayudar a su hijo. Y yo sé que Dios tiene un propósito en medio de todo este dolor. Y un día vamos a ver, ayúdenme a orar, se llama Carlos, ore por Carlos, para que Dios siga obrando en la vida de él. Y que podamos ver que en medio de todo eso, hermano, el nombre del Señor será glorificado. Y aunque no tenga desenredo y que parezca como esa lana, ¿verdad? Que el gato se enredó el gato en ella y uno dice: ¿cuál es la solución aquí? Hermano, Dios es todopoderoso para obrar milagros en nuestras vidas. Y termino con esto. Número 4. Debemos de tener un corazón perdonador hacia la familia. Porque si hay algo que hemos necesitado, hay algo que necesitamos hoy en día, y hay algo que vamos a seguir necesitando en la familia, es el perdón.
Somos seres humanos. ¿Cuántas veces le he tenido que pedir perdón a Lisita? Y aunque no me gusta decirlo, voy a tener que seguirle pidiendo perdón por cosas que hago sin querer. Yo a Lisita muchas veces no necesito ni decirle algo. Mis gestos la ofenden. Mis expresiones pueden herir su corazón. Y lo mismo ella para conmigo. Somos imperfectos. Y no estoy hablando de que tenemos un mal corazón, pero honestamente hay algunos que sí tienen un mal corazón. Esos no han venido, gracias a Dios, hoy. Pero honestamente, si yo ofendo y hiero a mi esposa, no es porque tenga la mala intención de hacerlo. Lo hago porque soy humano, porque mi naturaleza es egoísta, porque mi naturaleza está llena de orgullo. ¿Me doy a entender? Sí. Yo no vengo a poder aquí como el gran héroe, hermano. No, al igual que usted, nosotros luchamos. Pero no tengo un mal corazón para con ella. No es, ya va a ver, me la va a pagar, o ya vas a ver. No. Pero honestamente, hay miembros de nuestra familia que pueden ser así, con mal corazón, con mala intención, pero van a seguir siendo nuestra familia. Y Dios nos llama a perdonar. Y Dios nos llama a bendecir. Y dice la Biblia, cuando ya Israel había muerto, dice el versículo, capítulo 50, versículo 15 al 21, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron: quizá nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Miren, ellos están conscientes de eso. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo: así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Tengo 5 minutos más. Sí. Déjeme desenvolver más este pasaje. Mire, a esta altura habían pasado, a los 30 años él sube a Egipto. Pasan 7 años de abundancia, más 2 de sequía, cuando él se revela a sus hermanos y les dice: yo soy José. Ya van 39, él ya tiene 39 años. Y cuando nosotros estamos en este pasaje, han pasado 20 años. José tiene 59 años cuando nosotros estamos en este pasaje. Y sus hermanos han tenido 20 años y no le han pedido perdón durante todo ese tiempo. Oiga, ellos no le han pedido perdón durante todo ese tiempo. Es más, yo soy de la teoría que eso que mi papá dijo que nos perdonara fue un invento de ellos. Yo no creo que Israel haya dicho eso. Ellos, ¿por qué se lo dicen hasta ahorita? Ahorita que está muerto, ellos dicen: hoy no se va a vengar contra nosotros. Pero una de las cosas que he entendido en toda esta historia, hermano, es que José no los perdona ese día. José los había perdonado hace mucho tiempo atrás. Por eso cuando ellos llegan, él es capaz de hacer todo lo que hace. Si cuando ellos se le presentan a los 2 años de que hay la sequía, y él hubiera tenido todavía un corazón enfermo, un corazón herido, un corazón sin falta de perdón, hermano, él se los hubiera desquitado en ese mismo momento. Yo no sé si en el pozo los perdonó, no sé si estando en la casa de Faraón los perdonó, no sé si fue en la cárcel que los perdonó, pero cuando ellos se presentaron, él ya los había perdonado.
Hermano, hay una gran medicina para las relaciones familiares que se llama el perdón. Y usted va a decir, pero es que no lo merecen. Es cierto, nadie lo merece, así como usted y yo no merecemos el perdón de Dios tampoco. Y yo le voy a decir, mucha de la solución es el perdón. Y probablemente aun cuando usted pida perdón, la gente le va a decir, sí, vos tenías la culpa, y se lo va a volver a tirar en cara. Y usted, mire, mejor quédese callado. Pero lo importante es que nosotros hagamos lo correcto. Si José no hubiera tenido un corazón perdonador, se pasa llevando de encuentro a todos sus hermanos y se pasa llevando de encuentro a su hermano menor, pero también a su papá. La falta de perdón hace que se pase llevando de encuentro a muchas personas. Y aquí es donde tenemos que aplicar lo que la palabra de Dios nos enseña, nos manda. Muchas veces quisiéramos fórmulas mágicas que fueran más fáciles de resolver, porque el perdón no es algo fácil. El perdón no es un sentimiento, el perdón no es una decisión que yo debo de tomar y no es tan agradable. Es humillarse, es ceder, es rendir, es dejar de tener la razón. Pero es ahí, hermano, donde nosotros podemos ver el poder de Dios obrando en nuestras vidas. ¿Sí? Quiero invitarle que si usted ha sido herido, ha sido herida o está siendo herido, y lastimosamente va a ser herida o herido en el futuro, tengamos un corazón perdonador como el de José. A tal grado, hermano, que él no solo los perdona y dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Sino que al final les dice, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y dice, y así los consoló y les habló al corazón. Es bonito cuando ya la lana está extendida. Es bonito cuando ese enredo ha tenido solución. Pero todo tiene solución. Pero cada una de estas cosas no podemos hacerla en nuestra fuerza ni en nuestra capacidad, sino en el poder del Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama la semana? Se llama restaurados por su presencia. Mi hermano, yo sé que ustedes están en una visitación del Espíritu Santo muy especial. Voy a repetir eso. Yo sé que ustedes están en una visitación del Espíritu Santo muy especial. Hay un mover del Espíritu Santo bien lindo, bien especial. Pero el fruto de un mover, el fruto de un avivamiento, el fruto de un despertar, un fruto de un mover de Dios, es que estas cosas son posibles hacerlas bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Porque el verdadero fruto del avivamiento, el verdadero fruto de un mover de Dios, es que nuestro corazón tiene el corazón de Cristo, tiene el sentir de Dios. Así que yo le animo a seguir buscando la presencia, a seguir hablando en lengua, a seguir orando, a seguir clamando, pero también a seguir perdonando, a seguir bendiciendo a la familia, a seguir teniendo la actitud correcta, a ceder a esas cosas que no nos ayudan. Y entonces, hermano, no va a haber nada ni nadie que va a estorbar ese mover de Dios que se está dando aquí en la iglesia Boquín, sino que va a ir de aumento en aumento, de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? ¿Cuántos quieren un mover mayor de Dios en sus vidas y en sus familias? Pónganse de pie, por favor, y pidámosle al Espíritu Santo que nos dé esas actitudes correctas para poder glorificar el nombre del Señor. Padre,